Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. El Espíritu y el esposo dice ven, el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros en esta mañana. Amén. Y estuve observando, yo creo que los hermanos que organizaron los locales de aquí miraban con ansia de que las invitaciones que han realizado sean plasmadas con la presencia de vecinos, de amigos. Y en mi oración yo decía, Dios, que tu Espíritu esté presente. Amén. No solamente aquí, sino en todos los lugares donde ha llegado la invitación, y que haga su obra, y que ese fruto sea identificado un día más adelante cuando hayan tomado gratuitamente del agua de la vida, que es la palabra de Dios. El mensaje, yo creo que el mensaje son cada uno de nosotros. Anoche escuchábamos la radio, yo escuchaba el programa radial de San Vicente y decía el hermano de las grandes dificultades que tiene o que estamos atravesando todos nosotros. Y de verdad, principalmente los hijos de Dios. Cuando escuchamos que Jesús viene pronto, nosotros llevamos nuestra mente, nuestro pensamiento a todas las luchas que tenemos, a todas las pruebas que pasamos, y nos acordamos, Isaías 54:10 dice, no se apartará la misericordia de Dios de sus hijos. Amén. Gracias. Y eso es la gran fortaleza que tienen que tener los hijos de Dios. Amén. Dios no dejará huérfano. Gracias. La promesa de Jesús dijo, os mandaré el Consolador, el Santo Espíritu, y Él estará con vosotros todos los días, hasta que el día en cuando Él regrese a buscar a su iglesia. Amén. El apóstol Pablo, el gran consejero de los gentiles, y para mí el gran maestro, a través de las escrituras, de sus cartas, él decía, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, pestilencia, dolor, sufrimiento. Por ti somos contados más que vencedores. Y eso es la lucha del cristiano del día a día. Por ello, hermanos, tenemos una herramienta muy eficaz, es la oración. Nada nos puede fortalecer más y nos puede acercar más a Dios que esa oración, es el diálogo. Jesús, para hacer todas las cosas que hizo cuando Él caminaba en esta tierra, no se valía de sus poderes, sino Él se valía con esa comunicación que tenía con el Padre. Él subía al monte, oraba a Dios, pedía la presencia de su Padre, y Él le encomendaba todas las cosas. Una de las grandes cosas que Él hizo era curar los enfermos. Hermanos, hoy nosotros somos enfermos pero espirituales. Sufrimos, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero que nada nos separe del amor de Cristo. Hay tribulación, sí, amén, sí las hay. Cuando yo dije que los hermanos de aquí veían o sentían la ausencia de mucha invitación, nosotros sentimos la ausencia de muchos hijos de Dios que por su preocupación, por sus problemas, por sus luchas, por su enfriamiento espiritual no pueden congregarse muchas veces. Esa es la batalla que el enemigo de Dios gana a los hijos de Dios, el desánimo. Cuando un hogar, cuando una familia está en desánimo o están desanimados, allí llega el enemigo a poner la cizaña de la duda, de ir o no ir a un congreso, de ir o no a un culto, de ir a una reunión, de ir a una presencia donde está la presencia de Dios, donde nos podemos encomendar en las manos de Dios y fortalecernos más. Porque dice que el fortalecimiento de los hijos de Dios es a través de ir a la casa de Dios y oír la palabra. Todos necesitamos, y yo más que nadie, necesito de esa presencia de cada uno de vosotros.
de esa palabra de aliento, de ese abrazo fortalecedor que necesitamos todos. Ustedes recordarán cuando fueron a prender a Jesús, en el último momento, en el arresto de Jesús, un discípulo sacó la espada para defender a Jesús y Jesús dijo: vuelve la espada a su lugar, porque el que la espada mata, la espada muere. ¿Acaso no puedo yo encomendar a Dios y manda una legión de ángeles para que venga a mi defensa? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura o lo que Jesús vino a hacer aquí si en aquel momento Dios intercedía por Jesús y no llegaba ese momento? Hoy nosotros no estaríamos aquí. Hoy no seríamos llamados hijos de Dios. Hoy no tendríamos un camino para avanzar. Hoy no tendríamos un sendero o una meta fijada como tenemos los hijos de Dios de alcanzar aquel reino. Por ello, hermanos, cada vez más suenan las palabras: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la lucha más que vamos a enfrentar mañana? ¿O qué es lo que tenemos que transcurrir? ¿O qué va a transcurrir con nosotros, o con nuestros hijos, o nuestros padres? Y pensamos muchas veces, y nos equivocamos, porque pensamos decir: bueno, yo todo lo que hago por mis hijos. Hermanos, cuando son niños, es verdad, sí hacemos todo por nuestros hijos, y vamos a hacer siempre. No cambia la edad, no cambia el tiempo, pero le damos un fundamento, que es la enseñanza que nos dejó Jesús a nosotros como padre a sus hijos. Después necesitan de ese fortalecimiento, de esa presencia, de una oración, de una ayuda, de un consejo para seguir creciendo espiritualmente. Y muchas veces no estamos preparados nosotros mismos. Yo me cansé de decir, voy a decir, nosotros somos el héroe de nuestros hijos. Los que son hijos varones ven en el padre aunque nunca no le digan, no le demuestren, pero ellos ven ahí en el padre un camino a seguir. Quieren ser igual, quieren imitar, aunque sean algo mínimo o mucho, que es su padre. Se preguntaron, hijos de Dios, ¿qué ejemplo le dejamos como cristianos, como hijos de Dios? ¿Qué testimonio diario damos a nuestros hijos de que somos hijos de Dios? Que vivimos en la presencia de Dios. Igualmente las madres, porque muchas veces pecamos por machista, porque siempre el padre. Esa ayuda idónea que Dios nos dio es el fundamento principal en el hogar, porque pasan más tiempo con los hijos cuando son chicos, pasan más tiempo con ellos y saben mucho más de lo que nosotros sabemos. Por ello, hermanos, es necesario que los hogares jóvenes que se inician como matrimonio, aquellos que tienen hijos pequeños, no dejen de instruirles sobre la palabra de Dios. Porque la misma palabra dice: de mañana, de tarde te buscaré, o todo el día te buscaré. Esa oración intercesora que nosotros hacemos, esas lágrimas que muchas veces por dentro llevamos la procesión, porque un padre, la procesión lo lleva por dentro, la lágrima lleva por dentro. La madre muchas veces expresa mucho más lo que siente, sus sentimientos, su dolor, su tristeza. Y esas lágrimas, Jesús un día, en su promesa, Dios dijo: enjugará toda lágrima aquel día cuando Él venga. Y si han llorado por sus hijos o por la iglesia, no han llorado en vano. Sepan que aquel día Dios retribuirá toda la obra que se hizo, que se está haciendo. No dejen de amonestar, no dejen de corregir, pero con el corazón. No dejen de pedir, no solamente por los hijos, por el hogar, para no ser egoístas, por toda la iglesia. Amén. Por esos niños que empezaron a transitar como hijos de Dios. Y yo quiero traer un pequeño mensaje que se encuentra en el libro de Filipenses. Pablo hablaba allí de algo que muchas veces nosotros leímos rápido o escuchamos el mensaje de Pablo allí en Filipenses 3, y pareciera que Pablo se contradice en sus palabras cuando él lleva el mensaje. Para no ser muy extenso, podríamos leer los primeros versos, pero yo quisiera ir en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses. Pablo dice:
no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio de su supremo llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá Pablo es como si se contradice. Así que todos los que somos perfectos, Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es como decir que no hay perfecto. Y Pablo no se contradice. Lo que Pablo está diciendo desde el momento en el cual nos convertimos a Dios, que aceptamos el Hijo de Dios, fuimos bautizados, somos miembros de una iglesia, empezamos a transitar el camino. Y hermanos, si has sido bautizado y sos miembro de la iglesia de Dios y sos participantes de los eventos de la iglesia, estás en el camino. Y eso es lo que Pablo decía, lo que somos perfectos. Y dice con la continuación de ese versículo, esto mismo sintamos y otra cosa sentido también nos revelará Dios. Pablo se contradice, no, hermanos. Si somos hijos de Dios y empezamos a caminar el camino, estamos en la perfección o camino a la perfección. Pero Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, porque muchos de nosotros sabemos que cuando llegan las pruebas, podemos caer, podemos quedar en el camino, pero no para siempre, porque Dios tiene su amor y su misericordia centrado hasta el momento en el cual nosotros decimos, Padre, perdóname, me arrepiento de haberlo hecho, quiero seguir, quiero alcanzar esa meta que me has trazado para mí. Y Dios me perdona, le restituye como hijo y le vuelve a dar ese mismo sendero que una vez transitó con alegría. Por ello, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Algún problema? ¿Alguna lucha, hermanos? Estamos en este mundo y mientras estamos en este mundo y tenemos vida, vamos a pasar por pruebas, y más los hijos de Dios en estos últimos tiempos, porque la persecución empieza por los hijos de Dios, por los más pequeños, por nuestros hijos, por nuestro hogar, por nuestro trabajo, por todas las cosas donde vayamos, llegan las pruebas. Hasta muchas veces los jóvenes han de pensar, ¿esto es bueno o es malo? Si hago esto, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Si los otros hacen. Y hermanos, la palabra de Dios es el espejo donde nosotros podemos ver si está bien o están mal las cosas. Desde la mañana, cuando nos encomendamos en las manos de Dios, no es necesario ni claudicar en los pensamientos de esto es bueno o es malo. Simplemente es malo. ¿Quién podrá decir a lo bueno malo y a lo malo bueno? El que anda claudicando, que está dudando de las cosas y que no ha puesto en práctica lo que Dios le ha enseñado en todos los días. Por ello, muchas veces, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios tendría que ser un mensaje alentador, un mensaje de alivio, porque cuando vamos a la casa de Dios con el corazón dolido, buscamos un mensaje que nos dé fortalecimiento, que nos podamos salir de la iglesia, Señor, escuché la palabra que vine a buscar. Amén. Pero la palabra de corrección es la que muchas veces necesitamos cuando nosotros tenemos problemas con Dios, cuando estamos distantes, cuando nos estamos separando porque tenemos luchas. Entonces la palabra que hoy se corrige de aquí no es el hermano, no es el predicador que trae el mensaje, sino Dios. Y yo siempre dije, cuando nos encomendamos a Dios en el principio y pedimos la presencia del Santo Espíritu de Dios en las congregaciones, en los cultos, Dios habla acorde, cada uno necesitamos. Amén. La palabra tenemos que moldear en nosotros, en el corazón, no moldear nuestra forma de vivir con la palabra de Dios. Tenemos que acostumbrarnos que en los últimos tiempos hay muchas cosas que Dios dirá a través de sufrimiento, de dolor, de lágrimas. Esto no me conviene o no te conviene. Esto no es necesario, o no tienes que hacer esto. Es necesario llorar ahora, sufrir ahora, tener tristeza para poder tener el gozo aquel día cuando Cristo venga. No pierdan la corona.
Cada día tenemos que ir agregando algo más en esa corona, pero con la sabiduría. Muchas veces confundimos la sabiduría de Dios, porque pensamos en ser inteligente. ¡Ay, qué inteligentes que son! Hermanos, en el mundo hay mucha gente inteligente, son capaces de crear inventos maravillosos en la salud, en todas las cosas, en la tecnología, pero no tienen sabiduría. Los hijos de Dios tenemos sabiduría divina que viene de parte de Dios. Amén. Y esa sabiduría nos va a conducir a aquel día a encontrarnos con Él. Amén. Por ello Pablo decía, yo mismo no pretendo haber alcanzado. Pablo, después de haber pasado por grandes sufrimientos, por azotes, por tantas cosas, y en los últimos tiempos, en la postrimería de su vida, cuando estaba encarcelado, él decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero él seguía, dejaba ciertamente el sufrimiento que él tuvo, la persecución que él tuvo como hijo de Dios, la lucha que tuvo que enfrentar con las iglesias que muchas veces no estaban acorde con la palabra de Dios, la corrección que muchas veces tenía que decir a sus hermanos, hermano, esto no conviene, o esto te va a llevar a la perdición, o esto te va a apartar de Dios. Y Pablo decía, yo mismo no pretendo alcanzar. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, tengo 40 o 50 años dentro de la iglesia y ya tengo ganado derecho a la salvación. No, hermanos. Recuerden el pasaje de aquel dueño de la viña que salió a buscar obreros. De la hora más temprana hasta el último, y el que último llegó pensó, el primero, yo tengo que ganar más, porque soporté la lucha, el sol, la fatiga, el día entero. Y este que vino a la última hora gana lo mismo que yo. ¿Acaso no es digno hacer con lo mío lo que corresponde? Por ello muchas veces lo que tenemos muchos años dentro de la iglesia, cuando viene un joven, se manifiesta, abraza a Cristo en su corazón, da testimonio a través del bautismo y sigue el evento de la iglesia, sigue la organización, hermanos, tiene el mismo derecho a la salvación que nosotros y va a recibir la misma corona. No es el tiempo que nosotros tenemos peregrinado dentro de la iglesia que nos va a dar la salvación. No es las obras que hemos hecho de bien, ayudando a los necesitados, haciendo cosas maravillosas dentro de la iglesia que nos va a dar el grado de ser mejor hijo de Dios, sino es la permanencia, la perseverancia como hijo de Dios en todos los días hasta aquel día cuando Cristo venga. Y vamos a estar juntos. Y por ello yo me alegro cuando Jesús sufría. Y él dijo para sus discípulos, ¿acaso yo no puedo decir al Padre y mandarán millares de ángeles? Y aquel día cuando Jesús venga también, esos millares de ángeles que Jesús prometió van a estar aquel día, y todos los que antecedieron, fueron anteriores que nosotros, ellos también van a ser levantados aquel día. Y por ello dice la palabra de Dios, muertos, resucitados y vivos transformados, los que aún permanecerán en vida cuando Jesús venga, alcanzarán aquel premio. No es la trayectoria, no es ser dueño de, ponemos el hermano esclavo, yo soy dueño de la chacra, yo puse doblé el lugar, yo hacemos esto, yo tengo más derecho dentro de la iglesia. No, hermanos, tiene más obligación, es un diácono, él tiene que aconsejar a la iglesia en este lugar, él tiene que mostrar su ejemplo como hijo de Dios en este lugar, y así todos. Muchas veces decimos, bueno, el hermano Raúl o el hermano Negro son los consagrados, ellos tienen que hacer todo. Hermanos, yo creo que estamos equivocados. Ellos van a hacer todo cuando nosotros ayudemos a hacer, porque ellos son humanos. Yo siempre dije, la consagración viene de parte de Dios, pero el hombre debe ser corregido, debe ser amonestado como cualquiera, pero en la sana manera de ser, con la costumbre como hijo de Dios. Decir lo que está mal, decir lo que está bien, pero en paz. Buscar esa comunión, ese crecimiento, porque Pablo, yo calculo que aquel día cuando dijo, yo mismo no pretendo haber alcanzado, él se acordaba de muchos ancianos o de muchos jóvenes dentro de la iglesia. Y por ello él decía, eso que somos perfectos, eso que sentimos la misma cosa, ese que sentimos deseo, porque yo creo que si yo hago una pregunta en esta mañana a todos los hijos de Dios que están aquí, o todos los hermanos que nos visitan están aquí, ¿quieren alcanzar el reino? Sí, amén, para eso lucho.
quieren estar aquel día con Jesús. Todos pretendemos aquel día estar con Jesús. Y vuelvo a decirle, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es cierto, en los últimos tiempos hay tribulación, hay sufrimiento, hay persecución. El enemigo de Dios no quiere la paz, ni en el hogar ni en la iglesia. Empieza por el hogar muchas veces y termina en la iglesia. La persecución, porque todos nosotros tenemos problemas, somos débiles, somos faltantes y muchas veces nos condenamos por nuestras propias palabras. Al día de mañana, cuando estas cosas salen a la luz, ya no hay más remedio. Muchas veces decimos, ya no hay más remedio. Sí lo hay, hermanos. Hay un Dios que sobre todas las cosas, Él te conoce, Él te formó, Él te llamó desde el vientre de tu madre, y Él te ha dado o te ha encomendado un camino. Y ese camino es lo que Pablo decía, lo que sintamos es la misma cosa. Por ello, hermanos, Pablo decía, así que todos los que somos perfectos. Y yo entiendo que los hijos de Dios, lo que hacen la voluntad de Dios, son los que Pablo decía perfecto, porque han empezado un camino, un sendero hacia la salvación. Y él decía, y si otra cosa un día también lo revelará Dios, pero en aquello que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, decía Pablo, y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, si yo digo que mi anhelo es que mi hogar, mis hijos, mi esposa, alcancemos aquel día ese premio al supremo llamamiento de Dios. Y yo creo que en mi oración, y estoy seguro que mi oración ha llegado al trono de Dios. Pero hay algo que yo siempre le pido a Dios: Señor, quita lo que está de más y pon lo que me hace falta para ser verdadero hijo tuyo. Y eso cada uno de nosotros tenemos que hacer. Decir, Señor, quita lo que está de más. ¿Qué Pablo decía lo que tiene más los hijos de Dios? Amargura, enojo, muchas cosas que hacen que el semblante del hijo de Dios tenga que estar triste. Y siempre decimos que los hijos de Dios, cuando van a la iglesia, van a un banquete espiritual, y cuando van a ese banquete tienen que ir feliz. No solamente bien vestidos, sino con un corazón dispuesto a oír el mensaje de la palabra de Dios. No es el mensaje solamente leído a través de los versículos, la oración de inicio, las presentaciones de la alabanza, en ese amén, ese decir, yo estoy de acuerdo, Señor, con la alegría que hoy pasamos, lo que vivimos aquí. Gracias por traerme a este lugar. Gracias porque me invitaste a través del libro de Apocalipsis. Bienaventurado los que lavan su ropa para tener parte en el libro de la vida. Y Jesús decía, ciertamente vengo en breve. Y nosotros testificamos, sí, Señor, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te necesita, tu iglesia está sufriendo, está pasando por grandes dificultades, pero tú no dijiste, no te dejaré huérfano, el Santo Espíritu estará con vosotros. Por ello, hermanos, hagamos que esta fiesta espiritual sea la antesala del reino, y que sea primeramente del agrado de Dios y de cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero yo dije, vaya al hogar de aquellos que no han podido venir, consuelen los corazones dolidos. Si hay un enfermo, sánalos. Si hay algún necesitado, Señor, aviva tu iglesia para que abra los ojos y vea la necesidad que hay en muchos hogares, y ayúdanos a ser hijos de Dios, cristianos, dispuestos a ayudar para que tu evangelio sea glorificado hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.